el proyecto del Senado 454 es de mi autoría, se ha unido como coautora o es coautora la senadora Ana Irma Rivera Lacén y propone establecer la política pública de nuestro país en contra de la violencia obstétrica. Y creo que la mejor forma de entender lo que persigue esta medida es haciendo una historia, que es la historia que recoge la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico por voz del juez asociado Rivera García, en la opinión que se publicó el 2 de septiembre del 2022. Esa historia comienza el 30 de mayo del 2014, cuando una mujer embarazada llega a la oficina de su obstetra, un embarazo sin ningún tipo de complicación, pero el obstetra se iba de vacaciones y le instruye a la mujer que tiene que regresar 3 días más tarde a su oficina. La paciente llega a la oficina del médico el 2 de junio del 2014, no tiene contracciones, no tiene dolor, no tiene ninguna señal de que está de parto, está en la semana 36 de su embarazo, faltan todavía 4 semanas para que el embarazo llegue a término por forma natural, pero como el médico se iba de vacaciones, a las 11:30 ya esa paciente estaba internada en el Hospital Ryder. En el hospital se le coloca a la paciente el monitor fetal, se detecta que los latidos de la bebé y su estado general son perfectamente saludables y satisfactorios. Pero a las 6:50 de la noche, el médico que se iba de vacaciones determina inducir el parto a las 36 semanas, faltando 4 semanas para el término. Utiliza el artefacto con el que se rompe artificialmente la membrana amniótica y cuando realiza el procedimiento comienza a salir líquido amniótico color verde y con trozos de meconio. La reacción del médico fue administrar por el canal vaginal 100 microgramos de misoprostol, el medicamento utilizado para la inducción de parto. La dosis recomendada son 25 y el doctor que se iba de vacaciones determinó utilizar 100 para adelantar el parto, que naturalmente no pudo proceder por la vía natural. Por lo tanto, hubo que realizar una cesárea de emergencia. El Tribunal Supremo de Puerto Rico certifica como un hecho probado que no había ninguna razón médica ni para enviar a la mujer al hospital ni para inducir el parto, hasta que fue inevitable la cesárea por la utilización inapropiada del medicamento. A las 7:57 nace la bebé, que eventualmente es diagnosticada primero con sepsis, hipertensión pulmonar arterial persistente. Más tarde, ese hospital ya no puede proveerle los servicios médicos que necesita la recién nacida. La trasladan y en el otro hospital se le diagnostica a la bebé hipertensión pulmonar severa, fallo respiratorio, pulmonía, hemorragia pulmonar, disfunción cardiorrespiratoria, coagulopatía, anemia y convulsiones. Producto de la inducción del parto para que el médico pudiera irse de vacaciones y la utilización inapropiada del medicamento misoprostol. La bebé murió a los 12 días. No sabemos si el médico se fue o no de vacaciones. La bebé murió a los 12 días. Entre las opiniones que se publicaron por parte del Tribunal Supremo, está una especialmente elocuente de la jueza presidenta, llamando por nombre y apellido lo que ocurrió en ese hospital: violencia obstétrica. Y solicita la juez Oronoz, insta a la juez Oronoz a que se haga algo en el país para llamar las cosas por su nombre
y detener la práctica que deshumaniza el parto, que lo convierte, por un lado, en una condición patológica y por otro lado, lo convierte en un evento que tiene que ser controlado por quien tiene el poder, que es el médico. Aquí se ha documentado hasta la saciedad que el número de cesáreas que se realizan en Puerto Rico excede por mucho lo recomendado por la Organización Mundial para la Salud. Ha habido años en que hasta un 40%, sin indicación médica en la inmensa mayoría de los casos, porque hay médicos que piensan que en las oficinas, las pacientes que estén con ellos tienen que parir de lunes a viernes de 9 a 5, si no es fecha en que estén de vacaciones. Y los resultados pueden llegar a ser tan trágicos como el de la opinión o de los hechos que recoge esta opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Dicho sea de paso, yo he tratado en varias ocasiones de procurar algo muy sencillo, y es que las mujeres que somos como consumidoras de servicios de salud tengamos acceso a algo tan claro como las estadísticas de cesáreas que realizan los obstetras que nos asisten en el parto. En mi primer cuatrenio ese proyecto fue aprobado en Cámara y Senado y Aníbal Acevedo Vilá lo vetó. En mi segundo cuatrenio se aprobó en el Senado. El entonces presidente del Senado, Eduardo Batia, me designó a mí presidenta del comité de conferencia para discutir las enmiendas que proponía la Cámara, y la representante a cargo del comité de conferencia dijo que jamás se iba a reunir con una senadora del Partido Independentista. Este cuatrenio lo volví a radicar y está pendiente de consideración en la Cámara de Representantes. Y repito lo que he dicho en otras ocasiones, si en lugar de úteros fueran próstatas las que se intervinieran sin ninguna indicación clínica, la situación sería otra. Y esa es solamente una de las instancias de violencia obstétrica. Lo que promueve nuestro proyecto es que se reconozca en lo civil una causa de acción especial para todas esas instancias en las que el ejercicio de la medicina termina convirtiéndose, por algunas personas que practican la medicina, ciertamente injusto realizar generalizaciones, pero termina convirtiéndose en un ejercicio de poder y de violencia. Acciones como omitir la atención oportuna de una emergencia obstétrica, prohibir la presencia de familiares sin ninguna justificación. Hay una ley también de mi autoría para asegurarse de que las mujeres tengan derecho a estar acompañadas por quien escojan en el momento en que traen a sus hijos e hijas al mundo. El que se agreda de forma física, sexual, verbal o emocional a una mujer parturienta o lactante. El que se limite el derecho a lactar a la mujer recién parida. El que se amenace con retirar el tratamiento médico si no se siguen al pie de la letra las recomendaciones o instrucciones del clínico a cargo. El forzar una cesárea o el negar una cesárea cuando sea médicamente lo recomendable. Lo único que persigue este proyecto es que exista una causa de acción que le ponga ese nombre y ese apellido a esta práctica lamentable que tiene que cesar. Y quiero hacer referencia a lo que ha sido en este tema la posición de algunas personas o de algunas instituciones. Hace varias semanas, en una vista pública que no tenía absolutamente nada que ver con el tema del parto ni con el tema de las obstetras, en una vista pública sobre la concesión de inmunidad a residentes, el Colegio de Médicos de Puerto Rico entregó a la comisión con jurisdicción una ponencia en la que nada tenía que ver con el tema de la mujer o el tema de la ginecología. Una ponencia en la que me acusaba de hacer ejercicios de relaciones públicas con el tema de la violencia obstétrica y de querer deshonrar la profesión médica. Lo único que queremos las mujeres, es que los servicios médicos asociados a la maternidad se den de forma clínicamente competente y humanamente digna. Pero para alguna gente eso es relaciones públicas, para alguna gente eso es frívolo, para alguna gente las mujeres todavía tenemos que ser amordazadas
cuando exigimos que la ciencia esté al servicio de nuestras necesidades médicas y no nuestras necesidades médicas condicionadas a que un médico se va de vacaciones y que por eso una mujer tiene que parir el día que no interfiera con sus vacaciones, o que una mujer tenga que estar sometida a la incompetencia sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de rendición de cuentas, porque en el caso del tema de las cesáreas, la constante ha sido la promesa de que la profesión se va a regular a sí mismo y eso no ha pasado, eso no ha pasado. Por eso esta medida, repito, es ciertamente una ambición modesta. No se está criminalizando a nadie, no se interfiere con el ejercicio de la práctica. Pero si un médico causa un daño, como el que se relata en esa opinión del Tribunal Supremo, ese daño tiene que llamarse por su nombre completo. Esa realidad de las mujeres tiene que visibilizarse. Y el proceso de procreación, el proceso de perpetuación de nuestra especie, el proceso de traer hijos e hijas al mundo, debe contar con la asistencia de profesionales clínicamente competentes, comprometidos con la dignidad, con la humanización del parto.